Hola, bienvenidos a la primera unidad de la asignatura Bioestadística 2. Lo que vamos a ver ahora son conceptos básicos y sobre todo vamos a repasar todo lo que son los conceptos de diseños estadísticos. Obviamente con un poco más de profundidad de lo que lo hemos estado viendo en Bioestadística 1. Vamos a empezar hablando de la ciencia de teorías y modelos. ¿Por qué? Porque con la bioestadística lo que vamos a linkear, lo que vamos a hacer es unir a todo lo que son los conceptos teóricos con los conceptos aplicados. Para eso buscamos la definición de ciencia de la Real Academia como un conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento, sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios o leyes generales con capacidad predictiva. ¿Por qué queríamos ver esto? Queríamos ver porque por un lado tiene que ver con el conjunto de conocimientos, ¿sí? Sabemos que la observación y el razonamiento forman parte de la ciencia y la metodología también tiene que ser sistemáticamente estructurado. La deducción forma parte de la definición de la ciencia y la capacidad predictiva, como ustedes saben, lo que vamos a ver es modelos estadísticos que tienen capacidad predictiva. Por otro lado, queríamos ver cuál es el concepto de teoría y encontramos en la Real Academia tres conceptos diferentes que tienen que ver con el conocimiento especulativo considerado con independencia de toda aplicación, la serie de leyes que sirven para relacionar determinado orden de fenómeno o las hipótesis cuyas consecuencias se aplican a toda una ciencia o a parte muy importante de ella. Queríamos ver, porque es muy común hablar de ciencias o de teorías científicas y queríamos mostrar dónde estábamos parados con respecto a esto. Por otro lado, la idea de un modelo es que es un esquema teórico, generalmente es un modelo matemático, de un sistema o una realidad compleja. Quiere decir que un modelo es una simplificación de la realidad. Ese modelo se elabora para facilitar la comprensión y el estudio del comportamiento. Y por otro lado, un modelo estadístico es un tipo de modelo matemático que usa probabilidades y que incluye un conjunto de asunciones sobre la generación de algunos datos muestrales, de tal manera que se asemejen a los datos de una población mayor. Fíjense que en la definición de modelo estadístico tenemos la diferencia entre muestra y población. Lo que vamos a hacer a lo largo de esta asignatura es trabajar con modelos estadísticos. Vamos a trabajar de la teoría a la práctica y viceversa. Vamos a trabajar con el establecimiento de hipótesis y con la modelación estadística de esas hipótesis. Y vamos a utilizar el pensamiento de inducción-deducción, que obviamente ustedes ya vieron en epistemología de las ciencias. La inferencia estadística forma parte del proceso deductivo de la ciencia. Los objetivos y las hipótesis son planteadas por el investigador, objetivos como una meta a seguir, hipótesis como una conjetura de cómo está funcionando la realidad. Y a eso vamos a hacer referencia durante esta asignatura. Las hipótesis biológicas son las que están primero, son las más importantes, y las estadísticas van a servir, se van a acomodar a las hipótesis biológicas que vamos a realizar. Cuando uno habla de una hipótesis biológica está hablando de un marco general. Cuando uno habla de una predicción está hablando de un comportamiento en particular. Por lo tanto, las hipótesis estadísticas en realidad son más parecidas a predicciones que a hipótesis biológicas propiamente dichas. Y lo que vamos a hacer nosotros aquí es poner a prueba esas hipótesis con la realidad. Y lo que tenemos que saber en todo momento es que los modelos estadísticos tienen que acercarse a la realidad y no que la realidad se acerque al modelo, ¿sí? El modelo tiene que adaptarse a la realidad que estamos trabajando. ¿Qué es un diseño? Bien, un diseño es un procedimiento, un proceso o una sucesión de pasos ordenados a los fines de poner a prueba hipótesis o a los fines de cumplir objetivos. Nosotros particularmente vamos a ver diseños que ponen a prueba hipótesis, diseños que sirven para poner a prueba hipótesis porque esos diseños van a tener test estadísticos que son denominados pruebas de hipótesis. Vamos a hablar un poquito de historia, esto ya también lo vimos en Bioestadística 1, pero vamos a hacer un repaso y vamos a decir que el padre del diseño
es Ronald Fisher, un matemático, un biólogo que nació en 1890 y vivió hasta 1962. Ronald Fisher se puede decir que es el padre del diseño y también uno de los padres de la estadística moderna. Él trabajó en la estación experimental de Rothamsted, donde se realizaban un montón de experiencias a los fines de mejorar la producción de alimento en un momento del siglo donde había una segunda explosión industrial. Había que darle de comer a muchas personas que eran nuevos trabajadores. Él escribió un libro que se llamó El principio del diseño experimental, que fue fundamental no solo para los trabajos agronómicos, que fue para los que fueron originalmente creados, sino que fue importante para los trabajos de la biología y los trabajos de la ciencia en particular. Hace poco, en el 2011, un autor llamado Edwards dijo que, a su criterio, Ronald Fisher era el segundo biólogo más importante de la historia. El primero, obviamente, era Darwin, por la magnitud de su trabajo ante el resto del mundo, y el segundo biólogo más importante era Ronald Fisher. Todavía no entendemos la magnitud, la profundidad de los conocimientos de Ronald Fisher, lo que se aplica en todo el resto de las ciencias que hacen investigación aplicada. Ahora, vamos a hablar de diseño estadístico porque cuando Ronald Fisher trabajó y estableció las reglas, el diseño era un diseño solamente experimental. Era un diseño experimental porque ellos experimentaban y las reglas eran para la experimentación. Mucho tiempo después se tuvieron que ampliar esos conceptos a los diseños que sirven también para cuando no se experimenta, sino que se observa. Entonces los diseños pueden ser experimentales y en los diseños experimentales el investigador manipula las variables y mide. Mientras que en los diseños observacionales el observador no puede manipular, sino que observa y también mide las variables respuesta. La diferencia entonces entre los diseños experimentales y observacionales son en que los experimentales, el investigador, el observador, tiene la capacidad de manipular los efectos de aquellas variables independientes. Mientras que en las observacionales, básicamente uno tiene que observar lo que está pasando. En los experimentales, donde el investigador manipula y mide, podrían ser ejemplos en los cuales cada unidad es una rata y uno está manipulando distintos tipos de drogas, en los cuales se observa el cambio del peso en las ratas. Un diseño experimental podría ser donde hay una jaula con codornices y la unidad es la jaula con un grupo de codornices adentro y está probando alimentos balanceados. Un diseño experimental podría ser donde se está con virus atenuado revisando las inmunoglobulinas como respuesta a un virus atenuado de una enfermedad. Un diseño observacional podría ser, por ejemplo, plantas de tala, donde uno está contando el número de flores. Podría ser, por ejemplo, una cuadrata donde se cuenta el número de plántulas que crecen en esa cuadrata de 1 metro por 1 metro. Obviamente la cuadrata es tirada al azar en el suelo. O podría ser, por ejemplo, de estudiar el valor del colesterol en sangre en personas con distinto índice de masa corporal, con distinto grado de obesidad, personas con sobrepeso o obesas. Vamos a definir algunos conceptos y términos que ya estaban definidos en Bioestadística 1, pero que los vamos a repasar. Repasemos la unidad estadística como la mínima unidad en la cual vamos a tomar el valor de la variable respuesta. Hay varios conceptos diferentes, pero nos vamos a quedar con esta como la más sencilla porque más adelante vamos a hacerlo más complejo a este tema cuando de cada unidad se le toman varios valores diferentes. Pero por ahora usemos esa definición de unidad estadística. La definición de variable respuesta, que es la variable que está bajo hipótesis, es la estrella de nuestro estudio, es la variable que queremos concluir. Los factores son las variables independientes y obviamente un factor es una variable cualitativa nominal que tiene distintos niveles. Antiguamente siempre a todos los niveles del factor se le llamaba tratamiento,
pero solamente ahora se deja la palabra tratamiento cuando sí es un tratamiento, no cuando es un nivel del factor. Vamos a nombrar como niveles del factor a aquellos valores diferentes que tiene esa variable independiente. Y el error estadístico se define a la variabilidad no explicada, a la dispersión de la información causada por otros factores que no tenemos en cuenta, porque todas las unidades sometidas al mismo nivel de factor tienen respuestas diferentes, tienen respuesta diferenciada. Esa variabilidad no explicada se le denomina error estadístico. Vamos a ver estos conceptos en los ejemplos que habíamos visto recién. Por ejemplo, en el ejemplo de las ratitas. La variable respuesta que estamos estudiando puede ser el peso de las ratas, peso individual de cada rata. El factor es el factor droga. Los niveles del factor, por ejemplo, podríamos definir tres niveles. Un factor, el factor droga, un nivel que es sin droga, un nivel que es la dosis de 2 picogramos o de 2 microgramos, otra la que es la dosis de 4 microgramos. La unidad estadística es cada rata y el error estadístico es la variabilidad del peso entre las ratas del mismo tratamiento, de la misma concentración de droga. En el caso de las jaulas, por ejemplo, podría ser el peso total de la jaula con las codornices. El factor puede ser un alimento balanceado y tenemos tres niveles del factor, tres tipos de alimento, A, B y C. Y la unidad estadística es cada jaula. Fíjense, no es cada codorniz, sino cada jaula es cada unidad. Y la variabilidad entre las jaulas del mismo tipo de alimento es el error estadístico. Por último, en el caso este que habíamos dicho de inyectar a personas con un virus atenuado, la inmunoglobulina, la concentración de inmunoglobulina en sangre podría ser la variable respuesta. Vacuna es el factor, dos niveles, con y sin virus atenuado. Cada paciente es la unidad estadística y la variabilidad entre los pacientes del mismo tratamiento, acá sí la palabra tratamiento sirve, podría ser el error estadístico. En el caso de diseños observacionales, el número de flores en cada planta de tala podría ser la variable respuesta. La ladera, tenemos la hipótesis que en distintas laderas podrían crecer más o menos flores. Tenemos dos laderas, una ladera oriental y una occidental. La unidad estadística es cada árbol y el error estadístico puede ser la variabilidad entre árboles de la misma ladera. En el caso de esta cuadrata que hemos visto, podría ser el número de plántulas, la variable respuesta, el bosque es el factor, y entonces queremos saber si el número de plántulas cambia entre el bosque A, B y C. Cada cuadrata es la unidad estadística y la variabilidad entre las cuadratas es el error estadístico. Por último, si estudiamos colesterol en sangre en paciente con distinto índice de masa corporal, el índice de masa corporal es el factor. Y tenemos 5 índices de masa corporales acá estudiados. Personas normales con sobrepeso, obesidad tipo 1, obesidad tipo 2 o obesidad tipo 3. La unidad estadística es cada paciente y el error estadístico es la variabilidad entre los pacientes del mismo índice de masa corporal. ¿Sí? El colesterol que tienen todos los pacientes que son normopeso tiene variabilidad. Esa variabilidad es una variabilidad no explicada, es error estadístico. Recordemos los principios del diseño, que eran reproducción, aleatorización y control local. Y veamos por qué. Por un lado, reproducción. Reproducción significa repetir n veces la experiencia aleatoria. ¿Por qué n veces? Y porque resulta intuitivo hacer una experiencia con un solo n, con una sola unidad, y generalizar a toda la población. Entonces nos damos cuenta que tiene que repetirse n veces. Por un lado, intuitivamente, pero por otro lado, tenemos que saber que los estimadores que estamos consiguiendo son consistentes. Entonces, cuando el n aumenta, el estimador se hace más parecido al parámetro. Entonces, para que representen al parámetro los estimadores, necesitamos un n suficientemente grande. Y por otro lado, que representen la variabilidad que tiene la variable. Variables con mucha variabilidad necesitan un n más grande para representar toda esa variabilidad. Variable con baja variabilidad, el n que necesita para que sea representado es un n menor. Y por otro lado, es el uso y la costumbre de cada área de aplicación. Por ejemplo, nosotros conocemos que hay trabajos con una hormona que se llama grelina, que se aplica en ratas,
que cada tratamiento tiene un N de 3. ¿Por qué? Y la grelina es muy cara, sale apenas unas gotas de grelina salen $10.000, entonces no se puede tener un N tan grande. Con un N de 3 se hacen los trabajos científicos de grelina en rata. Mientras que pacientes con diabetes, debido a que la diabetes es una enfermedad con una prevalencia alta, no se hace ningún trabajo con un N menor de 200. Tiene que ser por lo menos 200 pacientes. Fíjense cómo el uso y la costumbre de cada área, la lógica, la logística, lo caro, hace que no solo sea una cuestión estadística el N con que se va a trabajar, sino también una cuestión desde la aplicación práctica. Por otro lado, dijimos segundo principio, que es el de aleatorización. Tenemos que saber que lo que estamos trabajando son variables aleatorias y las propiedades que tienen las variables aleatorias son las que me permiten realizar los test estadísticos. Nosotros sabemos hacer un test de análisis de la varianza, pero para que el análisis de la varianza sea cierto, tengo que tener una distribución F, tengo que tener distribuciones chi cuadrado, tengo que tener distribuciones normales, porque tuve que haber tenido variables aleatorias. Si yo elijo dos unidades y no se aleatorizan, lo que tengo no es una variable aleatoria, por lo tanto no tiene las propiedades de las variables aleatorias. ¿Cómo se hace para conseguir variables aleatorias? Bueno, en los diseños experimentales lo que se hace es aleatorizar los niveles del factor a las unidades o bien aleatorizar las unidades a los niveles del factor. En los diseños que son observacionales no se puede hacer eso porque cada unidad ya viene con, entre comillas, el tratamiento sobre su espalda. Entonces lo que se hace es, dentro de cada nivel del factor se aleatoriza la toma de las unidades. Básicamente se muestrea. Último de los tres principios del diseño, el control local. El control local en algunos libros se conoce como precisión. Precisión lo entienden como que haya la menor variabilidad posible, que sea más preciso. Podemos preguntarnos cuántas variables o cuántos factores afectan a la variable respuesta, además del factor que yo quiero estudiar. Bien, pueden ocurrir que sean muchas, pueden ocurrir que sean pocos, pero no puede ocurrir que no haya ninguna variable que lo afecte, que la única variable que lo afecte es la que yo estoy estudiando. Lo que voy a hacer es, a esas variables que yo supongo que están afuera, las puedo ignorar o las puedo controlar, o por lo menos intentar controlarlas. ¿De qué modo se puede ignorar una variable? Se la puede ignorar porque estoy convencido de su no efecto sobre la variable respuesta. Entonces el investigador decide no poner en juego esa variable de un modo consciente. Por ejemplo, en el caso de las ratas, yo sé que el sexo de la rata puede causar variabilidad en el peso, pero digo, no, mira, no está demostrado que el sexo de la rata genere variabilidad, por lo tanto decido no tenerlo en cuenta. Entonces lo que voy a hacer es aleatorizar ratas y no importa si son machos o son hembras. ¿Sí? Decidí ignorarla, decidí porque estoy convencido de su no efecto. La otra es lo que podemos llamar ignorancia plena. Hoy no se sabe, o sea, hoy no se conoce, no está en juego hoy el efecto, por lo tanto, como hoy no se sabe nada, la estoy ignorando y recién dentro de un tiempo, cuando se sepa el efecto, recién ahí voy a haberme dado cuenta que la ignoré. Hoy por hoy es ignorancia plena, no tengo ni idea que existe. Ahora, ¿cómo hago para controlar las variables si decido controlarla? La puedo controlar mediante el diseño, y mediante el diseño es reducir la población estadística, o la puedo controlar mediante el modelo, que es aumentando el número de parámetros en el modelo estadístico. A ver, ¿cómo hago el control mediante el diseño? Es un buen ejemplo, un tema de salud, un tema de la medicina, lo que se llaman los criterios de inclusión y exclusión de los pacientes en la muestra. Lo que es redefinir la población estadística. Los estudios se hacen con la población humana, población biológica humana. El tema es cuál es la población estadística que se está trabajando. Entonces, el investigador decide afianzar, decide hacer criterios estrictos de inclusión. Por ejemplo,
todos los pacientes del hospital es el primer criterio de inclusión. El segundo criterio es todos los pacientes del hospital, pero que sean diabéticos de tipo 2. El tercer criterio es todos los pacientes del hospital diabéticos tipo 2 y que sean pacientes sin enfermedad cardíaca. Y el cuarto es entre 20 y 40 años. De ese modo, fíjense que con cada uno de esos círculos, lo que estoy haciendo es obteniendo una población más pequeña que la anterior, porque ahora la población va a estar formada por pacientes del hospital, diabéticos tipo 2, sin enfermedad cardíaca y entre 20 y 40 años. Ahora, de todos esos, hay algunos que no pueden estar en esa muestra y es lo que se llama los criterios de exclusión. Por ejemplo, los que tienen enfermedad autoinmune. Entonces, ¿cómo va a quedar conformada la población estadística? Pacientes del hospital, diabéticos tipo 2, sin enfermedad cardíaca, entre 20 y 40 años y que no tengan enfermedad autoinmune. O sea, hice un control mediante el diseño de todas esas variables que podían causar una variabilidad en la variable respuesta. Ahora, ¿cómo hago para controlar mediante el modelo? Para controlar mediante el modelo es, en la población estadística están todos. Vamos a ver otro ejemplo. Otro ejemplo es, recuerden ustedes que tenemos un modelo estadístico que tiene una respuesta, que tiene un valor de predicción y un error. Por ejemplo, el modelo estadístico de análisis de la varianza es I sub i igual a mu más tau más error. Un modelo de regresión lineal simple es I sub i igual a beta 0 más beta 1 de x más error. Es decir, los modelos lineales que hemos visto hasta ahora y los que vamos a seguir viendo tienen la variable respuesta igual el valor de predicción más el error. Entonces, en el ejemplo, yo podría tener el peso como variable respuesta, el efecto de la droga como la parte predictiva del modelo, más el error que es la variabilidad no explicada. Decido controlar el efecto del sexo metiéndolo en el modelo. Entonces mi modelo va a tener un efecto droga más un efecto sexo más un error. Decido controlar el efecto de la edad metiéndolo en el modelo. El efecto droga más el efecto sexo más el efecto edad. De hecho, en Bioestadística 1 vimos un control mediante el modelo que era la incorporación de un bloque. Bloquear implicaba colocar un bloque que reduzca la variabilidad no explicada. Es básicamente un control mediante el modelo. Lo que vamos a ver a lo largo de Bioestadística 2 son modelos estadísticos cada vez más complejos que los que hacen es un control mediante el modelo. Para poder obtener un diseño completo, cuando decimos diseño completo decimos para poder entender de qué se trata el diseño, necesitamos definir en lo que estamos estudiando, primero definir cuál es el problema. Definimos el problema, definimos cuál es el objetivo del estudio, definimos cuál es el tipo de estudio, si es experimental, si es observacional, vemos cuál es la variable respuesta I y la clasificación de la misma, vemos cuál es el factor, sus niveles y la clasificación del factor, cuáles son las variables que controlamos, es importante, y qué sabemos que no controlamos, cuál es la población, cuál es la muestra, la unidad estadística, cuáles son las hipótesis biológicas y las hipótesis estadísticas. Definimos el error estadístico, cómo lo vamos a entender, y por último, muchas gracias porque con eso hemos terminado esta primera unidad.